Shalom, shalom, les saludamos, la Quejilá y Yeshireye Honduras. Un nuevo vídeo, pues bueno, sobre un tema que creo que desde el 7 de octubre de este año 2023 de las Naciones ha estado ocupando las principales portadas de los noticieros, tanto tradicionales como los que hay en redes sociales, portadas de periódicos, entre otras cosas. Entonces todo el mundo está pendiente de este momento del conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas en lo que es Franja de Gaza con posibilidades, aunque esperemos que no sea así, pero el conflicto se pueda extender al Líbano y después regarse pues como polverín por toda la región. Ese escenario es el último que nos quisiéramos imaginar en este momento, ¿verdad? No conviene para nadie la guerra, y siempre en la guerra los perdedores son los civiles que no tienen ni arte ni parte pues en estos conflictos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, allá en esa región? Es lo que les vamos a aclarar un poco desde este corto video que vamos a realizar, basándonos en el libro de Apocalipsis o Revelaciones capítulo 12. Entonces, este texto dice así: Ahora una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir y gritaba con los dolores de parto. Otra señal fue vista en el cielo. Había un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas reales. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Se paró delante de la mujer que estaba a dar a luz para poder devorar al niño en el momento en que naciera. Dio a luz un hijo, un varón, el que regirá todas las naciones con cetro de hierro, pero el niño fue arrebatado a lo alto para Yahweh y su trono. Ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días. Después hubo una batalla en los cielos. Mijael y sus malajim pelearon contra el dragón, y el dragón y sus malajim respondieron. Pero no eran suficientemente fuertes para vencer, así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a la tierra, y sus malajim fueron arrojados con él. Entonces hubo una gran voz en el cielo diciendo: Ahora ha llegado el triunfo de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, que nos acusaba día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de su testimonio, hasta enfrentando la muerte. No se aferraron a la vida. Por lo cual alégrense cielos y ustedes que viven allí, pero hay de ti tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes, y él tiene gran ira porque sabe que su tiempo es corto. Bueno, entonces vemos que la historia de Israel, en base a este pasaje que estamos leyendo, ha sido una historia turbulenta. Bueno, ¿cuál es la señal? El sol, la luna y las 11 estrellas representan a Israel. Israel, desde el año 70 de nuestra era, cuando pues los romanos iniciaron la invasión de la tierra, saquearon el templo, mataron a los habitantes, esclavizaron a muchos, y a otros pues como castigo les dieron dispersarse por el mundo conocido de ese momento. Y esa labor la completaría Adriano allá por el año 140 de nuestra era, cuando sacó hasta el último judío de la tierra. Y Adriano le puso tierra de Palestina a lo que hoy conocemos como el territorio de Israel. Bueno, entonces esta situación que se dio desde el año 70 hasta 1948, Israel anduvo pues vagando por el mundo, no había un estado. Entonces, en medio de las naciones, Israel llegó a sufrir mucha clase de vejámenes. Ya conocemos las historias medievales, cuando se culpó a los Yahudim por culpa de la peste negra, entre otras cosas. Siempre pues el hostigamiento hacia el pueblo judío ha estado ahí, ¿verdad? Por parte de todas las naciones. Pero en 1948 sucede algo interesante. Israel vuelve a surgir en el mapa luego de 2000 años de historia. Ahí entonces ese dragón, o sea que es el Satán, esperó ahí para devorar el nacimiento de esa nación. ¿Qué fue lo que sucedió en 1948, 1949? Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano empiezan una guerra contra el naciente Estado de Israel. Israel sin ejército, sin armamento y solamente con todas las ganas para luchar y sobrevivir como Estado, hicieron frente a estos países. Gracias a nuestro Elohim, la que movió a Estados Unidos para que hiciera el reconocimiento de Israel, y así Israel fuera liberado de estos enemigos, y inclusive tomara más territorio del asignado por la resolución de la ONU en 1947.
Ahí estamos ya los intentos del dragón, o sea, del Satán, por tratar de destruir a Israel. Y de Israel, en este momento, que es de 1948, oficialmente declara su independencia un 15 de mayo, Israel se prepara para dar paso al gobierno del Mashiach. Ese gobierno va a instalar la Torá para una legislación para todo el planeta. Esa es la vara de hierro de la que se habla constantemente en este libro de Apocalipsis. Muy bien, ¿cuál fue otro intento? Porque él no se quedó quieto. Quiso devorarla, pero no se pudo. Bien, entonces el intento es tratar de destruir a la nación en la tierra. ¿Qué sucedió en 1967? La guerra de los 6 días. Nuevamente Egipto, Siria, Jordania e Irak. Empieza un ataque contra Israel. Israel responde y vence en esa guerra. ¿Qué toma? Toma Gaza, toma el Sinaí, o lo que es mal llamada península de Sinaí, que ese nombre de esa región de Egipto, que ese corredor que hay entre Egipto e Israel, fue bautizado así por la madre de Constantino, porque ella dijo que ahí estaba el Sinaí bíblico. Ahora sabemos por la carta que escribió el Shaul, y la misma historia lo dice, el verdadero monte Sinaí está en lo que hoy es Arabia Saudita. Bueno, entonces estos 6 países pierden esa guerra. Egipto pierde Gaza y pierde el Sinaí. Y Siria, pues lo que tuvo como pérdida fueron los altos del Golán, donde está el nacimiento del río Yarden y otras fuentes importantes de agua. En 1973, en lo conocido como la Guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria se unen para atacar a Israel, y en ese ataque la intención era recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 6 días. Nuevamente salen derrotados e Israel afirma su influencia en la zona. Muy bien, una vez de que los países árabes han tenido estas sendas derrotas, de hasta la guerra del Yom Kippur, muy bien, ellos deciden cambiar la estrategia. Egipto busca acercarse de forma diplomática a Israel y reconoce su existencia y firman un tratado de mutuo acuerdo, ¿no? De paz. Igual Jordania más adelante seguiría el mismo camino, allá en 1995. Y bueno, Siria siempre acérrimo enemigo de Israel. Entonces, a Siria, ¿qué es lo que le quedó? Apoyar el terrorismo para estar combatiendo a Israel, ya que en una guerra directa no lo pudieron hacer. Irán igual en una guerra directa no tiene, como dicen, la logística como para atacar a Israel. Y esto es lo que han recurrido entonces estas naciones. Entonces Irán crea la yihad islámica. Irán va a lo que es Líbano e instala ahí un grupo terrorista llamado Hezbollah, que es prácticamente un contrapeso al gobierno libanés. Y perdón, en el caso de Siria, Siria crea la yihad islámica. Bueno, entonces, después de que Yasser Arafat intentara una lucha armada para tratar de formar un Estado palestino, no fracasa, y entonces pasa a la ofensiva diplomática. Y ahí entonces se establecen ya algunas relaciones con Israel, cosa que no le pareció a algunos otros grupos radicales, y entonces por eso surgieron organizaciones como Hamas, Al-Fatah, entre otras, que obviamente tienen como objetivo destruir a Israel. Muy bien, entonces esta guerra que está aconteciendo en este momento entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que no ha sido la primera desde el 2005 hasta este 2023, es una lucha que busca como desgastar la imagen internacional de Israel en las naciones. Que malos son los judíos, bombardean a la gente, a los civiles, que matan a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. A esa lucha mediática es lo que ellos han recorrido, sin importarles lo que su propia gente está sufriendo y va a sufrir por culpa de ellos. Bueno, entonces nuestro Elohim nos demuestra en este capítulo del libro Apocalipsis precisamente esta cadena de acontecimientos. Obviamente el Satán, cuando ya se vea que ha sido expulsado de los cielos, que no hay forma ya en que él pueda acceder ahí arriba al tribunal de los Shamaim, entonces él desciende a la tierra, sabe que ya su tiempo es corto y empieza una eh, campaña todavía más mediática en contra de Israel, pero al ver que no va a poder vencerlo por estas guerras, no habrá forma de que el terrorismo o las naciones árabes puedan vencer a Israel, ni siquiera en la guerra de Armagedón. Entonces, ¿qué es lo que va a recurrir Satán? Satán recurrirá a perseguir a los dispersos que están en las naciones, que están
esforzándose en este momento por guardar la Torah. Eso es lo que va a suceder. Entonces, personas como usted o como yo podríamos ya en el futuro sufrir da- ese problema de la persecución por simplemente igual creer lo que creemos, creer en Yeshua, creer en la Torah y obviamente hacer lo mejor para agradar a nuestro Elohim. Por el momento, nuestra libertad para predicar la Besorá, pues es una libertad que tenemos que aprovechar porque habrá un momento en que esto pues ya no será tan posible utilizar estos medios o andar tranquilo en la calle o en las comunidades predicando de la Besorá de Yeshua HaMashiach. Entonces, la guerra pues que en este momento se está librando, esperemos que nuestro Elohim ayude a que pueda terminar de la mejor forma posible y que tanto pues el pueblo hebreo como el pueblo palestino puedan liberarse de la organización terrorista Hamas. Eso es lo que esperamos, que el shalom sea para todos y que Yahweh nuestro Elohim nos bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.